juntos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación cápsulas de apologética con el reverendo padre Luis Toro, un segmento de formación católica y pautas cómo defenderla. Padres de familia, no vinimos a este mundo a trabajar para comer y comer para trabajar. No, venimos a otra cosa. Pero el consumismo nos mata. Yo me desespero. Dios me libre de venir a vivir a Estados Unidos. Hay esclavos en Estados Unidos. Esclavos. Que solo viven para trabajar y trabajan para comer, pero no tienen tiempo para vivir. Y no tienen tiempo para Dios. Qué triste. Es una manera nueva de esclavitud. ¿Por qué? Por el consumismo. Porque lo importante es tener. Bueno, dejo de pensar, de hablar en voz alta. Esto es para los colombianos que sigan luchando, pero vamos a trabajar. Padre, esta pregunta es muy extensa. Primero es una pequeña historia de mi hijo. Estaba en el programa de confirmación y luchando por muchos meses él quería tatuarse. Y yo se lo prohibía y empezaban las discusiones y bueno, al fin que me dijo, mamá, te propongo algo. Voy a ir con el sacerdote. Si el sacerdote me dice que está bien, yo me voy a tatuar. Y yo bien contenta, le digo, sí, lo que él te diga, lo vas a hacer. Llega después del domingo y me dice, ya hablé con el padre. Y bien contento. Y yo cuando le vi la cara, dije, Dios mío, me dijo el padre que el cristiano se lleva en el corazón, no en la piel, y que yo me podía tatuar. Pues ahí estuvo mucha controversia y al final me obedeció. Gracias a Dios. El tatuaje, padre, define a un cristiano. La segunda parte de esta pregunta es, los hijos que se tatúan son bautizados, confirmados, hijos de un hogar católico, cristiano católico. Hay muchas personas que los discriminan por tener tatuaje. Y la tercera parte de esta pregunta, yo escuché un testimonio que en Siria, la gente que tomaba el bus, el camión o no sé, un transporte, ellos se definían cuando se veían un tatuaje de una cruz aquí en esta parte. Cuando alguien veía que estaba el tatuado una cruz, ellos sabían que podían confiar en esa persona. Por lo tanto, el tatuaje nos define, no es satánico, o ¿cómo se podrá ver? Debería mirar cuál es el origen del tatuaje y cuál es la cultura que trajo al tatuaje. Si ustedes observan, la cultura de la muerte fue la que trajo el tatuaje. Y ustedes verán que el tatuaje los gobierna, lo de la cultura de la muerte, y siempre, pónganle el 90% de los tatuajes, ¿qué son? Calaveras. ¿Qué significa? Que un 90% de los que se hacen tatuaje están convencidos de la cultura de la muerte que están proclamando. Y un 10% que hacen tatuaje, que no son calaveras, son otras cosas parecidas y semejantes, o incluso pueden tatuarse otra cosa, son aquellos que quisieran, pero no pueden, tatuarse una calavera. Que apoyan la cultura de la muerte, pero que por alguna razón
No quiere identificarse completamente porque su padre no le deja, porque su madre no le deja, pero ese es el querer de él. Está enamorado de esa cultura. Y esa no es la cultura cristiana. Usted no puede encontrar en las Sagradas Escrituras donde diga que la cultura cristiana de los apóstoles era tatuarse. Eso no existe. Pero eso existe en la cultura moderna, la cultura de la muerte. Los jóvenes no saben, pero tienen que enseñarle que eso es una cultura de la muerte, eso no viene de Dios, eso es satánico. Y que no debemos apoyar esa cultura. Pero es que yo me voy a hacer un tatuaje bueno. ¿Pero qué cultura está usted usando? La cultura que está usando es una cultura mala. ¿Qué cultura le está dejando a sus hijos? Esa cultura mala. Porque su hijo va a decir, no, mi papá se tatuaba. Y no va a decir, mi papá se tatuaba una imagen de Cristo. Mi papá se tatuaba, yo me puedo tatuar. ¿Y qué me voy a hacer el tatuaje yo? Lo que está moderno. Con permiso. Adelante. Lo que está moderno. ¿Qué está moderno? Tatuaje de una calavera. Este es un gran problema que tenemos. Y el problema es que los sacerdotes nos estamos dejando seducir, engañar por la cultura, enredar. ¿Se acuerdan que dice Jesús? Señor, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libere del mal, del maligno. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Tatuarme es identificarme como lo del mundo. Yo sé que hay muchos sacerdotes, con el respeto que merecen, de que están de acuerdo con todo. Con el tatuaje, con Halloween, ¿cómo es de género? ¿Cómo es la ideología de género? Yo sé que hay sacerdotes que están de acuerdo y dicen, pero la señora llega y le dice, ¿sabe que mi hija se volvió lesbiana? Tranquila, eso es lo mismo. Eso no hay ningún problema. Eso no es malo, eso no es pecado. Eso está sucediendo. Los sacerdotes se han olvidado, no todos, gracias a Dios no todos, pero algunos se han olvidado que juegan para el equipo de Dios. Y se ha infiltrado el mal en la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y un sacerdote que juegue para el partido de Satanás es un infiltrado dentro de la iglesia. Y es un instrumento de Satanás para hacer que la gente sea parte de Dios. Por algo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y si Jesucristo viniese hoy día de nuevo, le diría a muchos sacerdotes lo mismo que a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no como Dios. Se vuelve a repetir esas palabras. Y eso está en la Biblia, para que ustedes y yo nos demos cuenta que eso ha sucedido, sucede y sucederá. Que muchos sacerdotes podrán pensar como los hombres. Incluso hay laicos que tienen las cosas claras. Y dice, para mí, en mi poco conocimiento, yo apenas hice la primera comunión, recibí catequesis, más nada, no estudié genealogía ni teología, no soy cura, no soy mona, pero para mí, vivir mi hija con otra mujer, eso es un pecado. O mi hijo, vivir con otro hombre, eso es un pecado. Y va y le pregunta al cura, ¿será que le permito a mi hijo vivir con su pareja que es homosexual en mi casa? Ay, sí, eso es amor. Está pensando como los hombres y no como Dios. Apártate de mí. Laicos, estamos viviendo en una época muy fuerte, donde ustedes tienen que detectar qué sacerdotes están haciendo lo que Dios manda y cuáles no.
para saber en quién confiar, en quién fiarse. No estamos en la época en que podíamos fiarnos de cualquiera. Oh, porque el diablo ha luchado para infiltrarse en medio de la iglesia de Cristo. Y por eso es necesario que lean la Sagrada Escritura y no me cansaré. ¿Cuál es el afán mío que ustedes conozcan las Escrituras? Para que no se dejen engañar por nadie. Por nadie. A mí me llama la atención como San Pablo le dice a los cristianos de allá de Galacia, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Lo mismo que hoy les digo a ustedes. Eso sucedía en tiempo de Pablo. Lo mismo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y como San Pablo ya lo advirtió, yo se lo advierto. Y San Pablo no pecó al advertirlo. Pues yo tampoco pecaré al advertirlo. Escuche cómo dice San Pablo. Pablo apóstol, enviado no por los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 6. 6. Lo tengo aquí. Estoy fallando. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Se pasen a otro evangelio. Y escuche lo que viene. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo, Cambiar el evangelio, darle la vuelta al evangelio de Cristo. y siembran confusión entre ustedes. Y hay confusión. En el mundo hay confusión. Siga. Pero, aunque nosotros mismos, Repítalo. Por tercera vez. aunque nosotros mismos, Aquí está gritando San Pablo que dentro de la misma iglesia puede haber infiltrados. Sacerdotes, ministros de Dios. Cuando dicen nosotros mismos significa no de los de afuera, sino los de dentro. Y es una advertencia. Y los católicos los está agarrando esto de sorpresa por no haber leído la Biblia. Y le agarra de sorpresa. ¿Cómo va a creer que el sacerdote le diga a mi hijo que tiene que tatuarse? ¿Cómo va a creer que diga que sí podemos tener y darle culto a la muerte? Altares donde vengan los muertos a comer y se le pongan comida y bebida. ¿Cómo va a creer que le diga a mi hijo que puede vivir con su compañero viviendo homosexualmente y que eso no es malo? ¿Cómo se explica eso? Otra vez repítalo. pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Aunque sea sacerdote, pero no se aferra al evangelio de Cristo y enseña otra cosa, no el Padre Toro, San Pablo, y esta palabra de Dios dice, maldito sea. Maldito sea. Y esas palabras en las Sagradas Escrituras tienen peso. Y esas palabras en la Sagrada Escritura no quisiera que se aplicara a mi vida y a ningún sacerdote. Maldito sea. Qué triste que un sacerdote al final de su vida escuche esas palabras de Dios, maldito sea. Porque no predicaste mi evangelio, porque engañaste al pueblo, porque no le dijiste la verdad al pueblo, porque te adaptaste a la cultura, a la ideología de cada país o de cada ateo o de cada gobernante o de cada, para de contar. Y no predicaste el evangelio
maldito sea. No quisiera estar en zapatos de un sacerdote en ese momento en que Dios le diga maldito sea. Es una responsabilidad muy grande. Y mire cómo dice San Pablo luego. Anátema, ¿así se dice? Anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Sacerdote, esta es la pregunta que San Pablo nos hace. Otra vez. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿De quién queremos ser amigos? ¿A quién queremos agradar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? No, es que usted sabe que ahora pues hay leyes y usted sabe que ahora si uno está en contra, pues hasta lo pueden matar. Entonces mejor, ¿para dónde va Vicente? Para allá, donde va la gente. Yo no voy a meter en problemas. Méteme en problemas con el gobierno, méteme yo problemas con las leyes de que ahora dicen que el que diga que eso es malo va a preso o lo van a matar. Eso no, yo dar la vida por Cristo no. Yo soy cristiano, pero dar la vida por Cristo tampoco, no tiene que ser tan extremista. No. ¿Con quién tenemos que conciliarnos? ¿Con Dios o con los hombres? Siga. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Escuchen, sacerdote, repítalo. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Por tercera vez. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El sacerdote que busca agradar a los hombres ya no es siervo de Jesucristo. Por eso ustedes jamás van a encontrar que yo les predique lo que ustedes quieran escuchar. A mí me importa un comino que ustedes se pongan bravos. Y no me importa que se pongan bravos los evangélicos. Y no me importa que se pongan bravos los católicos. Y no me importa que se pongan bravos mis hermanos sacerdotes, con el respeto que merecen. O los obispos, con el respeto que merecen. No me importa. Estoy predicando la palabra del Señor. Estoy mostrando la palabra del Señor. Lo respeto, lo quiero mucho. Pero tengo que decir la palabra de Dios. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y esto es lo que el mundo de hoy nos exige. El mundo de hoy nos pide o conmigo o contra mí. Tenemos que tomar una decisión. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. ¿Qué nos dice el mundo? Tienen que agradarnos a nosotros. Estas son las leyes y estas se tienen que cumplir. Y nosotros decimos, pues hay que cumplirlo. Pues sepan que una ley que esté por encima de la ley de Dios, no estamos obligados los cristianos a cumplirla. Aunque nos cueste la vida, no estamos obligados a cumplirla. Pero si nos matan, Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.